legal que Venezuela vaya a intentar en la organización, aparte de esta expresión aquí pública, esta denuncia, pero sí, hay ahí quedaron esbozados elementos muy concretos desde el punto de vista técnico-jurídico. Pero ¿hay algún recurso en Cuba? A eso voy. Ajá. Primero, y lo voy a enlazar con la intervención pertinente de Antigua y Barbuda, que reiteradamente ha llamado a una revisión de los mecanismos legales de la organización. En el caso concreto, como ustedes bien saben, el día lunes 3 de abril se llevó a cabo un consejo de facto donde supuestamente se aprobó una resolución sin contar con los votos requeridos conforme al reglamento. Nosotros no tenemos la menor duda que todas esas acciones constituyeron un fraude jurídico y procesal a la institucionalidad de la Organización de los Estados Americanos. Desconocemos la admisibilidad, es inadmisible lo que allí ocurrió. Desconocemos la convocatoria, desconocemos la pretendida resolución sobre Venezuela. Es risible realmente. Cuando tenemos el video, y ustedes yo sé que también lo tienen, ustedes pueden ver cómo se enmascara y se trata de maniobrar cuando este grupo de países que pretendieron hacer un consejo permanente espurio, bueno, no tienen los votos requeridos para aprobar una resolución. ¿Cuántos votos se requieren? 18 votos. Entonces trataron de enmascararlo bajo un fraudulento consenso. Pero, bueno, ocurrió que muchos de los países que allí estaban se dieron cuenta de las violaciones graves que venían ocurriendo en el desarrollo de este Consejo de Facto. Que habló también una cosa insólita, de un presidente interino, estando en el edificio su presidente legítimo, estando en el edificio su vicepresidente legítimo. Una cosa de verdad sin precedentes. Nosotros vamos a llevar a otras instancias lo que ha ocurrido acá el día 3 de abril, pero además debemos decir que se cometió también un fraude contra los países que en ese momento que se dan cuenta de lo que está ocurriendo, deciden manifestar la abstención. Fueron 4 países que se abstuvieron. Y eso, bueno, suma, ustedes son periodistas, ustedes, yo lo he visto, en muchos de los reportajes que han hecho, sumaron y restaron, habían 21 países, menos 4, 17. No tenían los votos requeridos, que son 18, repito y lo repito y lo repito, porque así está en el reglamento del Consejo Permanente. Entonces, ahí voy a tu respuesta. Hemos esgrimido aquí los elementos jurídicos de lo que allí ocurrió. Primero, un fraude jurídico por la forma de la convocatoria, un fraude jurídico porque se estaban violentando sobre el fondo de la convocatoria, que era contra un país que no había prestado su consentimiento. Un fraude procesal por la forma en que eso se llevó a cabo, se violentaron todos los artículos del reglamento referidos a la forma como se convocan los consejos permanentes. Un fraude procesal con un presidente de facto usurpando las funciones del presidente legítimo que corresponde, ustedes bien saben, a la República de Bolivia, y un vicepresidente legítimo que corresponde a Haití. Las presiones sobre estos países previo a que se cometiera la flagrancia de tocar y quebrantar el orden interno de esta organización, no tienen idea las expresiones que se escucharon en este pasillo. No las voy a repetir acá, porque como hermana de muchos de los países que estamos acá, de la Patria Grande, respeto su gentilicio, respeto el origen de estos países, pero es realmente penoso que entre países de la Patria Grande existan representantes o funcionarios que se refieran a otros de la manera que nosotros escuchamos. Es penoso que se ejerza presión desde el país hegemón de este hemisferio, que se ejerza presión sobre el gobierno, que se ejerza presión sobre funcionarios para coaccionarlos con un único objetivo, que es intervenir y agredir a Venezuela. Si realmente se quisiese ayudar a Venezuela, al primero que deberían preguntarles al gobierno de Venezuela, ¿cómo le podemos ayudar? Conforme a los mecanismos que existen en el derecho internacional, conforme a los mecanismos contemplados en el Estado de Derecho Internacional, pero no así a los golpes. A los golpes Venezuela no acepta ningún tipo de intervención y la rechaza. Aquí ha quedado en evidencia además el comportamiento parcializado del secretario de esta organización. Como ustedes bien saben, los países tenemos el mandato de la última Asamblea General de la OEA realizada en República Dominicana de revisar la actuación de este secretario en los próximos días, muy próximos. Nosotros vamos a convocar a un consejo permanente para que se
continúe, como bien lo dijo hoy el presidente legítimo del Consejo Permanente, se continúe evaluando el comportamiento de este funcionario. Pero además, vale preguntarse, ¿qué sentido tiene una asamblea general cuando el espectáculo que está dando la organización, violentando el orden interno, qué es lo que va a llegar a esa asamblea general? Los desechos de la organización. Esa es una reflexión que nosotros estamos pensando y vamos a tomar acciones en consecuencia. Creo que eso responde parte de tu pregunta. Francesca, Telesur. Sí, respecto a esos, canciller, ¿cómo entonces valoraría cómo la prensa ha cubierto el evento de la sesión que hubo el día lunes y cómo la prensa también ha cubierto las protestas de ayer en Venezuela? Fíjate, yo he visto fotos muy buenas, por cierto, en AFP. Vi fotos buenas, realmente, ¿no? De la violencia de los manifestantes contra los órganos de seguridad ciudadana en Venezuela. Pero en general la matriz que se pretendió imponer en el mundo es que es la matriz del secretario de esta organización, que Venezuela había reprimido a los manifestantes pacíficos. Yo no he visto manifestantes pacíficos, ustedes lo vieron, no sé si estaban en la sesión, mostramos videos, mostramos fotos. Manifestantes pacíficos agrediendo a la Fuerza de Seguridad Ciudadana. Aquí están nuevamente, mira, los manifestantes pacíficos acosando a la Guardia Nacional. ¿Esto es reprimir una manifestación? ¿Es esto? Yo quiero saber, porque yo he visto cómo se actúa en muchos países cuando tienen situaciones similares. Hay 7 policías heridos, 7. Y es una realidad. Y entonces el secretario de esta organización sale a decir que condena la brutal represión de los manifestantes. Aquí están los manifestantes pacíficos. De tal forma que yo hago nuevamente un llamado a los medios de comunicación, hago un llamado a la reflexión, a la rectificación. Es el mismo llamado que le hacemos a este grupo de países que cínicamente no les ha importado nada por vulnerar la institucionalidad con un único objetivo: perpetuar el plan de intervención contra Venezuela. Y ayer el pueblo de Venezuela salió a las calles a decir ¿qué? Salió a las calles a decir no a la intervención, déjame salami, no a la intervención de Venezuela. Eso fue lo que dijo la mayoría del pueblo venezolano. Quizás no lo tomaron en los medios de comunicación, pero fue una concentración gigantesca. Aquí está, fíjense, aquí están, ¿no? Cuenten cuántos fotógrafos y camarógrafos hay en esta foto. Tomando la represión brutal a los manifestantes. Se quedaron con las ganas de la foto de la represión brutal. Disculpa que lo diga de esta manera, pero no existió. Entonces yo pido a los medios de comunicación, en aras de la responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, que es el deber de informar debida y oportunamente, oye, que respeten también al receptor del mensaje, que respeten el derecho a la información que se tiene y que no tergiversen lo que pasó. No tergiversen lo que pasó. El lunes acá también fueron engañados, muchos representantes también, nos lo han dicho. Sé de muchos países que han enviado notas a una delegación que promovió este consejo de facto, violentando todo el ordenamiento de la organización. Bueno, sé de notas de países que han dicho, sáqueme de esa lista, exclúyame de esa lista. Sé de un país también que previamente a la realización de este consejo de facto había expresamente solicitado mediante nota que la excluyeran de la convocatoria y no fue excluido. Los ha agarrado la locura, la histeria, con tal de intervenir a nuestro país. AFP. Buenos días, dos preguntas, si me permite. No me queda claro los mecanismos que van a utilizar. O sea, simplemente van a seguir denunciando en el Consejo Permanente esta resolución. ¿Piensan que pueden lograr una anulación de esta resolución? Y lo que comentó sobre la Asamblea General de México, ¿piensa Venezuela no asistir a la Asamblea General? Como decía usted, que para qué sentido tiene una Asamblea General ahora en este momento. Gracias. Fíjate, sobre los mecanismos a utilizar, ya los referí, vamos en las próximas horas, muy próximas, a convocar un Consejo Permanente extraordinario para continuar evaluando el comportamiento del secretario general conforme al mandato de la resolución que nos dieron en la Asamblea General de República Dominicana. Sobre nuestra participación, Venezuela va a participar y hemos lanzado a la reflexión o hemos expuesto a la reflexión pública sobre el sentido que debería tener esta Asamblea General considerando la gravedad de los hechos ocurridos acá durante los últimos meses, pero particularmente el día 3 de abril.
hemos dicho también que vamos a exponer en otras instancias que anunciaremos próximamente, internacionales, vamos a exponer lo que ha ocurrido aquí en la Organización de los Estados Americanos. Porque en última instancia se está vulnerando, además de la soberanía de Venezuela, se está vulnerando también el sentido del multilateralismo. El multilateralismo. Esto es una organización multilateral. Y como una organización multilateral debe ceñirse conforme a la Carta de las Naciones Unidas, debe ceñirse conforme a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, debe ceñirse conforme a los principios y fundamentos de la Carta de esta organización, en general debe ceñirse al Estado de Derecho internacional. Entonces nosotros vamos a exponer una denuncia sobre lo que aquí ocurrió. Y yo debo recordar que todos los funcionarios internacionales en ejercicio tienen responsabilidad. Si han cometido ilícitos, tienen responsabilidad. Si han cometido crímenes, tienen responsabilidad. Si han vulnerado la institucionalidad, tienen responsabilidad. Y sobre el reconocimiento del día del Consejo de Facto o de su resolución, a los efectos, para nosotros no existe, no solamente para nosotros, a la luz de las normas, no existe. Bueno, muchas gracias. Pero salida para Venezuela. Una última pregunta. Pero piensan anularla. ¿A qué instancia internacional se El tema refiere? de Ciro Rodríguez de Caracol, ¿no? Con los abusos de la prensa. Bueno, después de dos preguntas, la canciller se fue rápidamente. Dice que se regresa a Venezuela. Aparentemente, en su mundo, todo sigue bien. Hasta una próxima entrega de GEMALC. Usted, Rafael Castillo, de Washington.